Buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Saludo a todos mis hermanos y hermanas que no he podido saludar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gusto poder reencontrarnos en este día del Señor. Los quiero invitar para que derechamente podamos abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 11. Yo voy a dar lectura en la versión de las Américas, pero ustedes van a tener la versión NBLA, ¿ya? Y después cuando yo nombre los versículos en el desarrollo va a ser con la NBLA, ¿ya? Solamente para efecto de la lectura. Así que el Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo del 1 al 11. Lo invito a que podamos dar lectura de pie, mi hermano. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces la gran multitud de judíos se enteró que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, antes de orar por la palabra que tenemos para esta tarde, es preciso mencionar que nosotros ya hemos estado viendo o vimos en el capítulo 11 lo que es o fue la resurrección de Lázaro, ¿ya? Y también pudimos ver que el pecado y la muerte son efectos del pecado en el mundo. Pero en Cristo se convierten en una oportunidad para que la gloria de Dios sea manifestada. Ese es el propósito. Para que también vean que Cristo o Jesús era el Hijo de Dios. Ese es el propósito del corazón que tiene el Evangelio de Juan. En esa ocasión Cristo demostró tener el poder sobre la vida. Y con sus palabras trajo a la vida a este hombre llamado Lázaro, el que nosotros vimos estaba muerto y que a través de los relatos que tenemos de Juan en el capítulo 11, él ya estaba muerto incluso en los días que ellos creían que Jesús podía hacer un milagro. ¿Se acuerdan? Que eran 3 días, pero él ya estábamos en el 4.º día. Pero Jesús, aún así, y como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, no se sujeta a las reglas culturales, no se sujeta
a la vida de los hombres, sino que se sujeta a hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo. Y también podemos decir, y dijimos en esa oportunidad, que la resurrección de Lázaro también es base o se refleja en nuestra resurrección. Porque Jesús, con poder y autoridad, un día resucitará a todos los que han muerto en Cristo. Concluimos también que la resurrección de Lázaro, entonces, es un reflejo de lo que ocurre cuando el Señor nos salva y nos da vida. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por tanto, también podemos decir que Él nos da vida espiritualmente. Todos aquellos que vienen a Cristo van a recibir o reciben vida. Y en el mismo Evangelio de Juan también dijimos que esa vida es abundante. Con esa introducción, mi hermano, voy a invitarlos a que podamos orar por la palabra que tenemos en esta tarde. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos porque estamos frente a tu palabra. Señor, te pido en esta tarde, Señor, en primer lugar, que tú nos des corazones dispuestos a ser enseñados, a ser transformados, Señor, por el poder de esta palabra que tenemos en esta tarde. Señor, que podamos salir de aquí como mejores adoradores, que te podamos, Señor, adorar en espíritu y en verdad aún mejor de cómo hemos llegado. Te pido, Señor, que tú prepares nuestro corazón para la exaltación de tu palabra. También prepares las palabras, el corazón del predicador, que le ayudes en su debilidad. Padre eterno, que podamos nosotros ver a través del mensaje del Evangelio de Juan aún más tu gloria. Podamos aferrarnos a ti con más esperanza, con mucha más fe, Señor. Padre eterno, para que podamos salir de aquí contemplando aún más tu majestad, tu honor, Señor. Para que salgamos de este lugar contemplándote, Señor amado, que tú realmente eres el Hijo de Dios. Aún más de lo que nosotros creemos, Señor. Hemos visto el milagro que tú hiciste de la resurrección de este hombre llamado Lázaro. Pero ahora, Señor, veremos las implicancias que dejó también esa resurrección. Y cómo tú, Señor, también quieres hombres y mujeres que te adoren en espíritu y en verdad, que tengan una devoción sincera delante de ti. Por tanto, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros para atesorar tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, dirígenos, te lo pido todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablaremos, mi hermano, entonces iniciaremos esta predicación que corresponde al capítulo 12. Esta es la primera parte que tenemos nosotros, que cubrimos del versículo 1 al 11. Esta es una famosa escena, muchos conocen este pasaje, por eso el título, como bien nos adelantaba nuestro hermano, se llama Una ofrenda perfumada, ¿ya? Porque se trata de una ofrenda que María, la hermana de Lázaro, haría hacia Jesús previo a su muerte. Esta es una ofrenda que brotó de un corazón agradecido, lleno de amor, lleno de gratitud por Cristo, porque María fue testigo de la resurrección de su hermano. Pero en contraste también, como dimos lectura, tenemos a un hombre, Judas Iscariote, ya un hombre que nos vamos a conocer por su hipocresía, por una falsa piedad. Entonces en esta historia se nos van a presentar estos dos caminos,
María con un corazón lleno de amor y gratitud, y Lázaro, un hombre que aparentaba piedad. Porque Lázaro representa a ese corazón que ama a su ídolo, a ese corazón que está en tinieblas, a ese corazón corrupto. Eso es lo que nos vamos a centrar en esta tarde. Y todos estos eventos suceden, como nos dice el versículo 1, 6 días antes de la Pascua. Y como nos viene diciendo Juan, la mayoría de estos eventos de la narrativa de la escena suceden en días de fiesta. Por eso que nuestro primer subtítulo, por llamarlo así, se denomina una escena de agradecimiento. Una escena de agradecimiento, para que usted tenga presente ese subtítulo. Dice el versículo 1 y 2, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron allí una cena, ¿ya? Ahí está el contexto. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Este capítulo comienza con un importante registro que vamos a tener de aquí en adelante. De alguna forma, a mí me hubiese gustado comenzar esta predicación con redoble de tambores, un sonido de redoble de tambores, porque desde este capítulo en adelante ya nosotros debemos prepararnos para contemplar la futura muerte de Jesús en la cruz. Ya de este capítulo en adelante vamos a ver su pasión, ¿ya? Por eso alguien decía que Juan se preocupa de la pasión de Cristo casi con el 50% de su relato, ¿ya? Ya no se registrarán más exhortaciones de Cristo hacia la incredulidad de los judíos, sino que lo que vamos a ver ahora, desde aquí en adelante, hasta el final, son enseñanzas y diálogos íntimos entre Jesús y sus discípulos. Sin embargo, hay un detalle importante que nosotros debemos entender, que no debemos confundir esta historia con un relato que nos dice Lucas en el capítulo 7 de los versículos 36 al 50, ¿ya? Donde hay una mujer ramera que también con sus lágrimas regó con sus lágrimas los pies de Jesús y derramó perfume sobre él. Esta es una historia distinta, no la debemos confundir con ese relato de Lucas. Tiene similitudes, pero no es igual. Sin embargo, también debemos, hermanos, reforzar que aquí vemos al Señor que llevó su ministerio adelante a pesar de todas las circunstancias humanas que él se podía encontrar. Juan, en su mayoría de sus relatos, o en todo su relato, muestra a Jesús, ¿ya? A Jesús confrontando a los hombres religiosos, a la multitud, pero en ninguna parte vemos que Jesús se escondía. A veces se apartaba, pero con propósitos eternos. Pero no era un hombre cobarde, él enfrentaba a aquellos que querían matarle. Ciertamente Jesús celebraría esta fiesta, pero antes él se apartó de lo que seguramente sería una caravana de judíos dirigiéndose a Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero él se dirigió a Betania, ¿ya? Que es lo que nos dice los primeros versículos. Allí celebraría una cena celebrada en su honor. Ya era una fiesta que le tenían preparada, porque todo este capítulo o este contexto que nosotros iniciamos el día de hoy tiene que ver todo en consecuencia a la resurrección de Lázaro. Entonces ellos llegan a una casa de un hombre conocido como Simón el leproso. No fue la fiesta en la casa de Lázaro, sino de este hombre que seguramente Jesús lo sanó de lepra. Por eso es conocido como Simón el leproso. Allí estaba Jesús
Allí estaba Marta, María, Lázaro, estaban los discípulos de Jesús. Aproximadamente, en esta fiesta habían 17 personas, aproximadamente. Entonces este hecho ocurrió 6 días antes de la Pascua, donde estaban Jesús, sus discípulos y todos los demás. Y este encuentro no fue de casualidad. Este encuentro no fue de casualidad. Muy por el contrario, Jesús no solo asistiría a una reunión social, sino que venía a un acto de suma trascendencia. Y ese acto sería que María iba a ungirlo para el día de su sepultura, para el día de su muerte. Sin embargo, también vemos acá a Marta afanada, ocupada en sus quehaceres, a diferencia de María, que se dedicó a contemplar a Jesús, que se dedicó a mirar a Jesús, a estar con Él. Pero Marta estaba ocupada en sus quehaceres, en su servicio, ocupada quizás en alguna tarea, mientras María estaba en una posición más reflexiva, con un corazón más sensible a la voz de Dios y con una mayor claridad lo que era prioritario, honrar a Jesucristo. Ella le estaba dando prioridad a contemplar al Maestro, a Jesús, a quien había actuado en un acto de amor, de misericordia, al resucitar a su hermano Lázaro. Y hay algo aquí muy importante, que el acto de María choca con la cultura de aquel entonces, porque las mujeres no comían junto a hombres. Entonces, lo que también vamos a ver en este relato es que María rompe todas las barreras culturales de la época, todas las barreras culturales de la época. Por tanto, podemos suponer que no solamente habían varones, sino que estaban estas mujeres en esta fiesta, en esta escena que Juan nos relata. Es entonces que en este contexto que se da el momento que nosotros vamos a revisar ahora y que nos dice el versículo 3. El versículo 3. Y con esto comenzamos nuestro segundo subtítulo. Un corazón perfumado. Un corazón perfumado. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. En todo este escenario que nosotros tenemos, en todo este relato que nosotros tenemos, María, la hermana de Lázaro, centró su atención en Jesús. Estaba centrada en Él. Y como dijimos recién, estaba reflexiva. Como solía hacerlo ella, a diferencia de su hermana. Ella realizaría una acción que estaba dispuesta desde la eternidad. Por eso decimos que Jesús, al venir a Betania, no fue una casualidad. Ya estaba dispuesto, ya de antes, de la eternidad, que Jesús tenía que venir a esta fiesta o estar presente en esta fiesta. María, entonces, tuvo el honor de preparar el cuerpo de Cristo para la sepultura, rompiendo todos los esquemas culturales, hermano. Y esto es muy, muy interesante. Rompiendo todos los esquemas culturales. Porque esto, lo hermoso de esto, que no fue uno de sus discípulos, no fue un varón, no fue un hombre, o al menos uno de los 12, fue María que estaba preparando a Jesús para ir a la cruz. Lo estaba preparando para lo que el Maestro iba a hacer en esa cruz, morir por nosotros los pecadores. Y esto es importante, mi hermano, porque Jesús o Dios no le dio lucidez a los hombres religiosos que se creían que tenían todo el conocimiento de Dios. No le dio lucidez ni iluminó a sus discípulos para hacer este trabajo, por decirlo de alguna manera.
No fue a una mujer, fue a esta mujer. Es más, sus discípulos de alguna forma no estaban entendiendo a lo que Jesús iba a llegar, que era llegar a la cruz, a morir por los pecadores. De hecho, el apóstol Pablo en algún momento le dijo: en ninguna manera esto te acontezca. En Mateo 16, 22 podemos encontrar esta referencia. En ninguna manera esto te acontezca, como persuadiéndolo para que no vaya o no tome el camino de la muerte. Sus discípulos no estaban entendiendo los propósitos eternos de Dios. En cambio, esta mujer, María, siendo reflexiva, con un corazón sensible, se le dio a entender el propósito de la cruz. Jesús ya había enseñado en diversas oportunidades que Él tenía que beber esta copa amarga de su muerte. Pero sus discípulos se mostraron tardos para creer y aceptar estas cosas. Sus discípulos, los que andaban con Jesús. El comentarista Hendriksen dice lo siguiente: María era quizás la mejor oyente que Jesús tuvo jamás. María era quizás la mejor oyente que Jesús tuvo jamás. Ella escogió la buena parte de todo esto, que era poner atención a su maestro, que fue sentarse a los pies de Jesús para escucharlo atentamente, mientras Marta estaba afanada en sus quehaceres. Ella realmente se había dedicado a comprender a Jesús. Ella lo estaba considerando. Ella le estaba poniendo atención. Ella estaba con un corazón pensativo, reflexivo, por eso entendió este camino que Jesús iba a tomar. Entonces, podemos concluir del texto que María, hermana de Lázaro, sabía que el Señor Jesús caería en manos de sus enemigos. Y probablemente se preocupó pensando que debido a eso nadie ungiría su cuerpo en la sepultura. Recordemos también que culturalmente los judíos tenían la costumbre de preparar el cuerpo de quien iba a fallecer, de quien había fallecido para el sepulcro. Ellos preparaban el cuerpo. Lo ungían con ungüentos y especies aromáticas. Y esta es la tarea que estaba haciendo María. Es una tarea que típicamente le llevaban las mujeres, pero este no era cualquier hombre. Este era Cristo, el Hijo de Dios, que iba a padecer, que estaba empezando su camino de pasión para llegar a la muerte. Y esto también nos muestra, mis hermanos, cómo Jesús dignificó a la mujer en su ministerio. Cómo Jesús, mi hermano, dignificó a la mujer en su ministerio. Tanto hombres como mujeres para Dios son importantes. Dios no discrimina. Él nos ama a todos, hombres y mujeres. Por eso este llamado especial también es para los hombres, que nosotros debemos aprender del corazón de esta mujer. Esto no es una enseñanza para las mujeres porque María era una mujer. Esto es una enseñanza para todos. Aprender de esta mujer. Ella entendió la urgencia y la prioridad de dar la gloria a Cristo de esa manera. Ella lo estaba honrando. Ella estaba entendiendo que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. María tenía una cosa clara.
ella debía honrar a Cristo. Debía demostrar su amor hacia Él, reconociéndolo como el Hijo de Dios y reconociéndose ella como una esclava, como una sierva, al lavarle los pies. Y también estaba reconociendo que el Hijo de Dios es Señor y Rey. Y cuando ella ya estaba contemplativa, cuando ella estaba, digámoslo así, ya enamorada de su Señor, ya con un amor profundo hacia Él, con una contemplación mayor, ella hizo una ofrenda. Lo ungió con un perfume de nardo puro, no dice el texto, con un costo muy elevado. Y podríamos decir que era el salario de aproximadamente de un año completo. Saque la cuenta usted solamente del sueldo mínimo a un año. Era muy costoso, tenía un precio muy elevado. Y no solamente era el costo de este perfume, sino también cómo se podía conseguir esta especie o esta hierba aromática. No era fácil conseguirlo. Entonces eso también le daba un valor extra al costo de este perfume. Y este perfume estaba en un frasco de alabastro, ¿ya? Que era una jarra que reunía esta especie de un yeso delicado, de color blanco, el cual María quebró para que el perfume se derramara. Los pasajes paralelos de Mateo y Marcos agregan que ella también derramó perfume sobre su cabeza y cuerpo. Y podía hacerlo ya que tenía a Jesús reclinado frente a ella. ¿Por qué, mi hermano? Porque hoy en día nosotros nos sentamos a la mesa y nos sentamos en silla y quedamos, ¿cierto?, todo de una forma cómoda, recto, ¿cierto?, hacia la mesa. Pero en aquel entonces no estaban esas, digámoslo así, comodidades. Estaban reclinados. Entonces, con mayor razón, ¿cierto?, María podía derramar esta ofrenda desde la cabeza de Jesús sobre todo su cuerpo. Ella, mis hermanos, al derramar este perfume, hacer esta obra, actuar de esta manera, hizo una labor de sierva, de esclava. No fueron sus discípulos, mis hermanos. No fueron ellos. Pero además también, esta mujer, al entregar este perfume, al derramar este perfume, estaba reconociendo su bajeza ante Cristo, porque ella usó sus cabellos como un paño para limpiar a Jesús, para secar a Jesús. Y acá, nuevamente, esta mujer estaba quebrantando, estaba rompiendo una regla cultural, ya que se consideraba inapropiado que la mujer se soltara el cabello ante un hombre. Y tan bueno era este perfume, no solamente era costoso, sino que era tan bueno este perfume que llenó la casa de su aroma. Todo se impregnó. Para nadie pasó inadvertido lo que estaba sucediendo entre esta mujer y Cristo. No pasó inadvertido para todos los invitados. Entonces ella, al derramar este perfume, estaba ungiendo a nuestro Señor Jesucristo para que consumara su ministerio terrenal, dando el paso final a la obediencia total del Padre. Ella estaba preparando el camino. En consecuencia, ella estaba honrando al Mesías. Ella estaba honrando al Hijo de Dios de manera presencial y física. Seguramente ella pensó, en algún momento no lo vamos a tener más. Ya no va a estar con nosotros. Tengo que ofrecer esta ofrenda. Tengo que entregarla.
Y ella se inclinó entonces, llevó este perfume, llevó esta actitud, podríamos decir, su corazón para derramar este perfume costoso, para reconocer la majestad, la gloria y la dignidad de Cristo. Ella sabía bien qué es lo que estaba haciendo. Ella sabía muy bien a quién le estaba entregando esta ofrenda. Sin embargo, también nos encontramos en esta misma escena, en todo esto maravilloso que nosotros podemos encontrar en esta mujer, podemos encontrar a un hombre que tenía un corazón fétido, un corazón podrido, un corazón centrado en él mismo, un corazón dominado por su ídolo, el dinero. Y aquí pasamos a nuestro tercer punto, el contraste con los corazones fétidos. El contraste con los corazones fétidos. Versículos 4 al 6. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Hermanos, si llegáramos hasta ahí, cualquiera podría decir: qué buen hombre, qué buen hombre, qué buen pensamiento tiene este hombre, ¿cierto? Qué piadoso, qué amor hay en este hombre, pensando en los pobres, una especie como de político, qué buen hombre, ¿cierto? Que se preocupa por los pobres. Pero continuemos, versículo 6. Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres. Subraya eso, hermano, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Y cuando estaba revisando el texto, cuando estaba revisando esta preocupación, daba gracias a Dios porque Juan nos da la interpretación del corazón de Judas Iscariote. No nos deja interpretación de nosotros. Juan nos da, inspirado, por supuesto, por el Espíritu de Dios, nos da la interpretación. Este hombre no se preocupaba realmente por los pobres. Judas, como buen falso e hipócrita que era, no tenía una preocupación real por los pobres. Era egoísta, era un hombre pecaminoso, que disfrazaba, ¿cierto?, una piedad que podríamos decir verdadera, lo disfrazaba por un acto de pecaminosidad. Lo disfrazaba o pretendía demostrar que era un hombre con misericordia, que era un hombre con pasión, que era un hombre con sabiduría. Hermano, permítame esta forma de ejemplificarlo, cualquier político, por ejemplo, que habla que se va a preocupar por los pobres y que va a sacar a los pobres de su pobreza, vende. Dígame que no es así, ahora que estamos pronto a elecciones. Porque esta verdadera piedad disfrazada de misericordia vende, pero es engañosa, proviene de un corazón engañoso. Si nos fijamos en las implicancias de lo que Judas estaba diciendo, la idea que estaba detrás de este cuestionamiento podría expresarse así: ¿cómo se le ocurre a esta mujer desperdiciar el perfume de esta forma? ¿Cómo pudo pensar que era bueno derramar este perfume en el cuerpo y los pies de Jesús, siendo que era mejor venderlo y repartir el precio? Para Judas, sus cuestionamientos estaba insinuando que Jesús no era lo suficientemente digno para recibir esta ofrenda. No era suficientemente digno, majestuoso para que él recibiera esta ofrenda.
Con esta actitud estaba evidenciando que tenía una baja estima a Cristo. Él tenía una baja visión de la dignidad del Señor Jesús y de sus obligaciones hacia Él, siendo Él un discípulo de Jesús. Siendo Él un discípulo de Jesús. J.C. Ryle comenta: es vano esperar que un hombre haga mucho por Cristo si no tiene un sentido de su deuda hacia Cristo. Es vano esperar que un hombre haga mucho por Cristo si no tiene un sentido de su deuda hacia Cristo. Un corazón de piedra que está frío ante el Señor actúa de una forma mezquina y avaro. El corazón de Judas era pobre y quería ayudar a los pobres, siendo que su corazón era pobre. Era egoísta. No estaba comprendiendo en nada, la obra que iba a hacer Cristo en la cruz. No estaba entendiendo qué es ser un dador alegre. Él se dedica a reprochar a esta mujer, a María, por la ofrenda entregada. Ella usó este perfume para ungir al maestro. No le importó el valor, no le importó el costo, no le importó su envoltorio, no le importó nada de esto, porque ella sabía a quién se lo estaba entregando. Pero a Judas le importaba el valor de este perfume. María estaba siendo una verdadera adoradora, como lo enseñó el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículos 23 y 24. Ella estaba aplicando la palabra del Señor. Estaba siendo una verdadera adoradora en espíritu y en verdad. Y Judas, un discípulo que quizás escuchó muchas veces ese mensaje, que vio prodigios y milagros, le importó el costo. Probablemente María no encontraba una forma más alta de demostrar su rendición a Jesús. Y lo demostró de esta forma. Esto es una demostración del verdadero amor. El verdadero amor se demuestra sin importar nada. Ella no vio el costo. Ella solamente demostró, entregó esto por amor a Jesús. Es una muestra de amor, una muestra de devoción, una muestra de alabanza hacia el Hijo de Dios. Esto no fue un simple homenaje, no fue una simple ofrenda que nace de un corazón aterrorizado ante un Señor que es tiránico y terrible, sino surge de un corazón eternamente agradecido por el amor recibido y por el estima a este Maestro, a este Hijo de Dios. Ella era reflexiva, lo dijimos en un principio, y recuerde usted que en la resurrección de Lázaro, Jesús trabajó con el corazón de ella. Porque recuerden ustedes que en ese pasaje estas hermanas habían dicho, si Jesús hubiese estado acá, mi hermano lo hubiese muerto. Y Jesús, antes de resucitar a Lázaro, habló con ambas, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Habló por ambas por separado. Trabajó Jesús en el corazón de estas mujeres. Y ella seguramente en su reflexión no solamente tenía el sentido vivo de cómo Jesús había resucitado a su hermano, sino de las palabras de él. Por eso vemos a un corazón agradecido eternamente por lo que Jesús había hecho en su hermano y en ella. El amor de María es entregado
o solo se puede entregar cuando se entiende que Cristo nos amó primero. No hay otra forma. Si tú has comprendido que Cristo te amó primero y que fue a la cruz a morir por tus pecados, debieses tener un corazón agradecido. Debieses tener por defecto un corazón agradecido. Debieses tener un corazón profundo, genuino hacia el Hijo de Dios. Debieses tener un corazón que se conmueve hasta lo más profundo por la obra de Cristo en la cruz. Debieses tener un corazón agradecido por la obra de Cristo. Debiésemos tener todos los días un corazón que la alaba, que la honra, porque ese es un corazón en el cual Cristo ha trabajado. Nunca podrás amar demasiado a Jesús. Nunca podrás decir que ya le has entregado lo suficiente o demasiado amor a cambio del amor que Él te ha entregado. El sacrificio en la cruz no se compara con todo lo que le podamos entregar a Cristo. Nunca es suficiente. Nunca será suficiente. María completó el círculo del amor porque ella había recibido gracia sobre gracia. Esta ofrenda fue sincera, fue valiosa, porque tenía valor, una vez más, repito, no en el costo, sino que a quien ella se lo estaba derramando. Era el Hijo de Dios, el Cristo. Ella es el ejemplo, o es uno de los ejemplos que nosotros podemos ver de una verdadera adoración, de una verdadera alabanza. En cambio, en Judas, lejos está ver un corazón con estas características. Era un hombre codicioso. Era un hombre que pensaba en él mismo. No se engañe, no le preocupaban los pobres. Mientras que María tenía sus ojos y su corazón en el cielo, Judas tenía sus ojos y su corazón en su ídolo, el dinero. Y lo que el dinero puede dar, poder. Judas estaba intentando disfrazar su amor al dinero por preocupación por los pobres. Pero lo único que él quería, el dinero. Esa es la verdad. Lo único que él quería era el dinero. Era la venta de este perfume. Porque era un tesorero corrupto. Él tenía la bolsa del dinero, pero sustraía lo que estaba en esa bolsa. Él quería sacar provecho del costo de este perfume. En cambio, María, una vez más, mi hermano, y perdone lo majadero, miraba a Cristo. Un corazón que estaba lleno de gratitud, lleno de amor. Aún todavía faltaba tiempo para que llegase la muerte del Maestro de Jesús. Pero ella entendió, por algo lo usó este perfume, por algo lo ungió. Judas es una falsa piedad. Judas es un hombre lleno de hipocresía. Fue una hipocresía andante, podríamos decirlo así. Era una falsa piedad. Muy parecido al caso de Ananías y Zafira. Muy parecido a ese caso que nos relata el libro de Hechos en el capítulo 5 del versículo 1 al 11, donde Ananías y Zafira estaban demostrando que ya no confiaban en las riquezas de este mundo, pero entregaron todo lo que iban a ofrendar al Señor. No.
Ellos probablemente veían cómo otros cristianos vendían sus propiedades y ponían el dinero resultante a los pies de los apóstoles. Pero entregaron todo el dinero que iban a ofrendar al Señor, a la iglesia, a los apóstoles. No. Ananías y Zafira vendieron su propiedad, pero no entregaron todo el dinero. No entregaron todo el precio. Por tanto, hay una falsa piedad, de cierta manera sí, porque ellos fingieron que amaban al Señor y que se preocupaban por los pobres de la congregación. Pero el resultado nosotros ya lo conocemos. No entregaron todo lo que ellos se habían comprometido. Le mintieron al Señor. Le mintieron a Dios. Y hoy en día, la verdad, mis hermanos, que lo que nos relata Juan no está lejos de la realidad. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso. Y muchos fingen una falsa piedad, una falsa preocupación por los pobres. Y como el ejemplo que le daba recién, y ellos se postulan, estos que profesan esta falsa piedad o amor hacia los pobres, se postulan al poder porque según ellos tienen la solución para dejar, ¿cierto?, a un país sin pobres. Sus estrategias están ahí. Ellos dicen saciar a los hambrientos, pero lo único que hacen muchas veces es someter a su pueblo a la miseria porque trabajan con mentiras. Sin embargo, y también lo que podemos ver en el texto, que el caso de Judas terminaría aún peor. La misma codicia que lo llevó a querer sustraer el dinero de la bolsa y a criticar a María por su ofrenda a Jesús fue lo que lo motivó para entregar al maestro por 30 piezas de plata. Mateo 27:3 nos dice eso. Y nos revela entonces que Judas era el hijo de perdición, era el maldito entre los hombres. La misma codicia, el amor al dinero, lo llevó a entregar al maestro, a vender a su maestro. Su codicia lo llevó a cometer la traición más baja que nos relata quizás la Escritura. La más vil, la más repugnante de la historia es que este hombre, Judas Iscariote, amaba tanto al dinero, que ese amor al dinero, ese poder, lo dejó ciego para ver al maestro y lo vendió. Ciertamente, como dice el proverbio, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Proverbios 1:19. Debemos tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, porque Judas era uno de los apóstoles de Jesucristo, predicó el Evangelio, tal vez expulsó demonios, hizo milagros en el nombre de Jesús, presenció las enseñanzas de Jesús, vio la sabiduría de Jesús, vio a Jesús como muestra de amor, vio a Jesús con un carácter íntegro, vio todas esas cosas y más, pero su codicia fue mayor, su ídolo fue mayor. Entonces, mi hermano, debemos tener cuidado. Dios nos libre de ser María y no ser un Judas. No ser un Judas. Porque nosotros no somos mejores que él. No somos mejores que Judas. Nuestro corazón es engañoso. Nuestros corazones se inclinan al mal.
Nuestros corazones, como decía Calvino, es una fábrica de ídolos que nos pueden controlar perfectamente. Nos pueden controlar, mis hermanos. Por eso debemos estar siempre llenos de la palabra del Señor, llenos del Espíritu de Dios, buscando el rostro de Cristo, contemplando en Cristo en todas nuestras áreas, porque quizás su problema no es el dinero, pero quizás son otros ídolos que usted tiene y que va a luchar o que está luchando. Tengamos cuidado, mi hermano, para no caer, para no codiciar, para no amar nuestros ídolos. Luego entonces viene una conspiración para matar a Jesús y Lázaro. Los versículos 9 al 11 nos dice lo siguiente. Entonces, la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, ya no era solo Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Estos hombres religiosos eran tan igual como Judas, codiciosos del poder. Codiciosos del poder. Estos hombres, una vez más vemos que Juan nos relata que estos hombres religiosos estaban conspirando para matar al maestro. Pero ya no solo al maestro, ya no solo a Jesús, sino a Lázaro. Porque recuerde usted que muchos fueron testigos de esta resurrección. Lázaro era un testimonio vivo del poder de Dios. Una vez más, los líderes religiosos dejan claro que su preocupación no es por la verdad, no es por la ley de Dios ni por la gloria de Dios, sino por conservar su miserable cuota de poder. Hombres religiosos que conocían las Escrituras, que tenían no toda la revelación, pero tenían la ley de Dios. Pero estos hombres, al igual que Judas, tenían su ídolo, que era el poder. Ellos iban a hacer todo lo necesario para matar a Jesús. Porque a ellos les interesaba conservar su poder. Ellos ya habían propuesto matar a Jesús y tenían que matar a otra persona, en este caso Lázaro. Con esto evidenciaban entonces que sus corazones, así como el de Judas, estaban infectados por una profunda idolatría. El amor a sí mismo. El amor a sí mismo. Entonces podemos ver que el amor a sí mismo no es tan bueno. No es tan bueno. Muchos dicen lo principal, cuando uno escuchaba por ahí algunos consejos, lo principal es el amor a ti mismo. Ámate tú primero. Cuida tu autoestima, que también puede ser peligroso eso, porque centra al hombre en él mismo y lo aparta de Cristo. Ellos se oponían a la verdad, a tal punto que ellos no les servía aún ni Lázaro. Eran capaces de inventar su propia realidad. No estaban dispuestos a aceptar la abundante y contundente evidencia de que Cristo es y era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que era Señor.
No estaban dispuestos a eso. Además, estos hombres creían que tenían el poder sobre la vida y la muerte, haciéndose planes para matar injustamente a un hombre inocente. Y peor aún, conspirando para matar al autor de la vida. Pero volviendo a nuestra escena. Judas entonces hizo esta reprensión y menospreció la ofrenda de María y pudo convencer al resto de los discípulos, como se registra en los pasajes paralelos que nos encontramos en Mateo y Marcos. No solamente hizo una reprensión y menospreció la ofrenda de María, sino que también podemos ver que tenía poder de convencimiento hacia los demás discípulos. Sin embargo, acá tenemos y podemos ver a Cristo, a Jesús mismo defendiendo a esta mujer. Cristo como el abogado de esta mujer. En los versículos 7 y 8 dice lo siguiente: entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Cristo estaba intercediendo por esta mujer. Cristo era el mediador de esta mujer. Era el abogado, la estaba defendiendo. Seguramente estaban todos mirándola, cómo ella derramó este perfume tan costoso. Estaba en un contexto donde había más hombres que mujeres. Pero aquí el Maestro Jesús sale en su defensa. Dice el versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Jesús sale en defensa de esta mujer. Y podemos también decir, mis hermanos, que la pobreza es una consecuencia de la caída. Que no es lo mismo que afirmar que la pobreza es pecado. Es una consecuencia de la caída. Pero la pobreza en sí misma no es pecado. Pero es una condición que no existirá en la gloria eterna. Como tampoco existirán los avaros, los codiciosos, que viven por acumular riqueza. En el cielo no habrá esta clase de personas. Dice Lucas capítulo 12, versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad, guardaos de toda avaricia. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, subraye eso, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin duda, mi hermano, debemos preocuparnos por los pobres. Sí, sin duda, debemos preocuparnos por los pobres. Porque es parte de lo que nuestro Señor Jesucristo también nos demanda en su palabra. Preocuparnos por los pobres, ayudarles en sus necesidades. Pero debemos actuar con sincera devoción, principalmente hacia Dios. ¿Cuál es su motivación para ayudar a los pobres? ¿Cuál es su motivación? ¿El aplauso? ¿Que lo vean? ¿Que usted es un buen samaritano? ¿Es una buena persona? ¿O lo hace en obediencia a Cristo? ¿En amor a Cristo? Ahí está la diferencia. Por eso cuando aún Judas hubiera sido sincero en su preocupación por los pobres, aunque ya sabemos que no lo era, lo que correspondía era honrar a Cristo de esa forma, ya que después no sería posible hacerlo.
Cristo ya iba camino a su muerte en la cruz. Y acá hay algo muy importante, que María entendió y comprendió y ordenó correctamente sus prioridades. María entendió, comprendió y ordenó correctamente sus prioridades. Más allá de las cosas o de las muchas cosas buenas que podemos hacer y de las que no podemos y de las que nos podemos preocupar sin duda, una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria, urgente, importante. Ahí usted busque el sinónimo que más le acomoda. Que es estar a los pies de Cristo. Es estar a los pies de Cristo. Si hay una cosa necesaria, es estar a los pies de Cristo. Esa es la centralidad que deben tener los hijos de Dios. Estar a los pies de Cristo. Darle honor y gloria como el Mesías prometido, como el Redentor de su pueblo, como el Rey y Señor de todas las cosas. Voy a repetir eso, mi hermano. Hay una cosa que la iglesia de Dios tiene que sí o sí tener como necesaria. Estar a los pies de Cristo. Darle honor y gloria como el Mesías prometido, como el Redentor de su pueblo, como Rey y Señor de todas las cosas. Vamos a concluir, mis hermanos. Entramos a la conclusión. Una ofrenda de vidas perfumadas. María entendió su deber supremo de honrar a Cristo, con todo su ser, con toda su alma, con todo lo que ella tenía. Hermanos, nuevamente, no es el costo, no es el valor de lo que tú puedas entregar a Cristo, sino es la verdadera devoción, una verdadera adoración, que sea sincera, que sea real. Y es imposible no recordar las palabras del rey David en 2 Samuel 24:24. No ofreceré a Jehová mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no cuesten nada. Esta ofrenda, la ofrenda de esta mujer, surgió de un corazón lleno de amor, de gratitud, porque ella conocía quién era Jesús, el milagro que había hecho en su mano Lázaro. María llenó su corazón de fe, de esperanza, porque Jesús había cambiado su corazón y su vida desde lo más profundo. Cosa que el mundo no puede hacer. Cosa que el mundo no puede llenar. Cosas que tus ídolos no van a llenar nunca. Por eso nosotros nos estamos cada día llenando de ídolos. A veces, muchas veces, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Quizás porque estamos en nuestros afanes, estamos en nuestros quehaceres, y estas cosas quizás nos eclipsan para llegar a los pies de Cristo, para ver a Cristo en nuestra vida, en nuestras áreas. No debemos a Jesús entonces una gratitud de corazón, como el corazón de María. Hermano, no debemos a Jesús un corazón lleno de gratitud por el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz, que Él entregó su vida por el perdón de tus pecados, que Él llevó el castigo que nosotros merecíamos, que tú merecías, y que fue quebrantado bajo la ira del Padre para nuestra redención. Pensamos cuando ofrendamos en ese sacrificio perfecto, o estás centrado en ti mismo.
¿Te estás amando tanto que no puedes entregar una ofrenda de agradecimiento verdadero? ¿Cómo podríamos nosotros estar menos agradecidos que esta mujer? ¿Se parece tu corazón al corazón de María o se parece más al corazón de Judas? ¿Puedes realmente identificarte con ella, ofrendándote a ti mismo y todo lo que tienes a Cristo, rompiendo incluso las barreras culturales y las costumbres? ¿O te importan más esas cosas? ¿O te importan más lo que digan tus vecinos? ¿Te importa más lo que digan tus familiares, tus compañeros de trabajo? ¿O realmente tu corazón está lleno de alabanza hacia Cristo? ¿Tu corazón está como el de María, como una vela aromática encendida en adoración a Cristo? Aquel que un día también te va a resucitar y que nos prometió, que te llevará a una gloria eterna. ¿Eres como María que entendió que Jesús la amó primero y que respondió a ese amor? Cuando ofrendas, lo haces con alegría, con generosidad y con un desprendimiento, entendiendo que su ganancia en Cristo es mayor de lo que tú puedas entregar. O una vez más, ¿tu corazón es como de Judas? La ofrenda de María te motiva y te anima a seguir su ejemplo, a ser un verdadero adorador o adoradora. Recordemos que además que nuestras propias vidas deben ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como orábamos al principio. Así debe ser nuestra vida, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En consecuencia, nuestras propias vidas deben ser un perfume, una ofrenda perfumada delante de nuestro Dios. Un perfume derramado delante de Cristo por todos sus beneficios, por sus promesas, por su sacrificio en la cruz. Él nos libró de la condenación eterna. Él nos ha declarado justos. Él nos ha adoptado como hijos, como lo veíamos también con nuestro hermano Daniel al principio. ¿Te has puesto a pensar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? Eres nuestro sustituto. Al ver tu vida entregada al Señor, derramada a sus pies, muchos dirán, como Judas, ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué este desperdicio? ¿Para qué tanto? ¿Cómo te puedes entregar así a Jesús si nunca lo has visto? A Dios si nunca lo has visto. Te van a cuestionar, hermano. Nos van a cuestionar. Te van a tentar para que tú no seas un sacrificio vivo delante del Señor. Te van a decir muchas veces, ¿por qué no te dedicas a ti? ¿Por qué no te dedicas a ti? Agrádate a ti mismo. ¿Por qué tanto, cierto? Vive para tu propio bien. No desperdicies tu vida siendo un religioso, perdiendo el día domingo, congregándote con personas. Si hay otros deleites que son mucho más llamativos.
Pero si tú, amado hermano, amada hermana, perseveras en fidelidad al Señor, Él te dirá, buena obra me has hecho. Buena obra me has hecho. Cuidado, mi hermano, con esos frascos de alabastro que no quieres romper en honor a Cristo. Cuidado, cuidado. ¿No quieres perder tu vida tal como la vives hoy? ¿No quieres quebrantar quizás tu comodidad? Los parámetros culturales. ¿No quieres perder tu reputación, tus placeres por Cristo? ¿No quieres perder a esa persona con la que Dios te prohíbe estar? Pero que te retienes junto a esa persona. ¿No quieres ser generoso con tus bienes, sostener la obra de Dios y ofrendando a quienes lo necesitan? Si estás en esa posición, permíteme decirte que aquel frasco de alabastro que no quieres romper no es más que tu ídolo. No es más que tu ídolo dominante. Hermanos, es necesario muchas veces rompernos, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Se trata de Cristo, no de nosotros. No de nosotros, mi hermano. Por tanto, ¿qué podemos entender de todo esto? Que Cristo nos amó primero, en primer lugar, y por eso nos debemos a Él. Cristo nos amó primero. Y nosotros debemos amarle a Él desde lo más profundo de nuestro ser, rindiéndonos a su presencia, ofrendándonos para Él, porque somos de Él. Debemos honrarle con todo lo que tenemos. Debemos honrarle con todo lo que somos, con todo lo que nosotros poseemos. Es necesario rendir nuestra vida a Cristo. Es urgente, mi hermano, venir a los pies de Cristo. Que nuestras vidas sean una ofrenda perfumada delante de Cristo, ya que Él es la ofrenda perfumada por excelencia. Él es la ofrenda por excelencia. Dice Efesios 5:2, que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se entregó por nosotros. ¿Qué estás dispuesto tú a entregar por Cristo? Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar por su palabra, para que su palabra haga vida en nuestros corazones, para que su palabra transforme nuestras vidas, para que su palabra quebrante nuestros ídolos. Recuerde esto, todo se trata de Cristo, no de nosotros. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra que tú nos has traído en esta tarde, Señor. Sin duda, nos has quebrantado, Señor, no solamente al momento de ver tu palabra, al estudiarla, Señor, sino que es tu voz la que nos contiñe, Señor, nuestros corazones. Te queremos agradecer, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Danos corazón como el de María, Señor. Danos ese tipo de corazón. Que podamos estar, Señor, derramado a tus pies, como una ofrenda, como un perfume agradable ante tu presencia.
Quebranta nuestra vida, Señor. Quebranta nuestros corazones de todo ídolo que nos domina, Señor. Porque aún, Señor, luchamos con la presencia del pecado en nosotros. Pero te queremos honrar, te queremos alabar, Señor. Porque tu palabra nos dice que tú eres nuestro abogado que intercede por nosotros. Eres el consolador divino, Señor. Que nos enseñas cuál es el camino que debemos tomar, cuál es el camino que debemos seguir. Gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión, gracias por tu obra en la cruz, Señor, porque llevaste nuestros pecados, los cargaste, recibiste, Señor, la ira del Padre, sabiendo que nosotros debiésemos haber tomado esa cruz. Gracias porque, Señor, tú nos has rescatado de las tinieblas y nos has traído a tu luz admirable. Llévanos en arrepentimiento. Si actuamos como corazones o tenemos corazones como el de Judas, codiciosos, avaros, inclinados al poder, inclinados a las cosas terrenales y no buscamos tu reino. No te contemplamos, no vemos las cosas del cielo que son mayores que las de la tierra. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos tu dirección, tu auxilio, tu ayuda en estas cosas, Señor, que aprendemos cada día. Para ser hombres hacedores, hombres practicantes, Señor amado, de tu palabra. No nos dejes, Señor, en nuestro pecado. Líbranos de ellos. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a darte la gloria, la majestad, el honor, Señor, porque para ti y de ti son todas las cosas. Padre eterno, una vez más, extendemos esta oración con súplica, con ruego, pero también con gratitud, porque tú nos das esperanza y fe. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.